Gali, muy buenas noches. Es un grande gusto saludarte por Igualmente. tu conductorio de Mega Noticias. Mira, en realidad lo que estamos viendo es un broche, yo no diría de oro, sino de vergüenza, porque no era necesario estas prisas, no era necesario estos atropellos. Lo que vimos esta semana en materia de la reforma del Poder Judicial, en realidad recuerda una operación gangsteril del Estado. No es un tema de orgullo. Al contrario, me parece una derrota ética y política que la reforma de justicia se haya hecho con delitos, con la coacción, con la compra, con la extorsión. Lograron comprar a dos senadores del extinto PRD, a Sabino Herrera de Michoacán y Araceli Saucedo, perdón, de Tabasco y a Araceli Saucedo de Michoacán. Lograron doblar a Yunes, a saber con qué componendas, y lograron la ausencia de Daniel Barrera de MC. Pero la verdad es que son prácticas gangsteriles. Qué ironía que la reforma de la justicia se haga con esos métodos. Incluso pensadores cercanos a Morena han dicho que esto en realidad es un cierre pues que delegitima a un gobierno que está en el poder. Llama la atención que hayan hecho todo, casi todo, para conseguir estas aprobaciones a la prisa, como la sobrerepresentación, que en mi opinión es absolutamente ilegítima en la Cámara de Diputados. Teniendo 54% de los votos, se quedan con 75% de la curul. Pero también, ¿cuál es lo delicado, Joeli? Es que dejan a la oposición sin medios de defensa constitucionales. Se necesita una tercera parte de ambas cámaras, de una u otra, para poder presentar un recurso de inconstitucionalidad. ¿Qué será ahorita la pista? Pues será entonces las controversias constitucionales que puedan presentar gobernadores, presidentes municipales, órganos autónomos o los partidos políticos. Y esta discusión creo que hay que estar atentos porque ya un tribunal ha establecido un amparo para que no se publique la reforma y la propia ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, ha dicho que van a analizar esta reforma, Yoli. Pero hoy por hoy la independencia de poderes está suficientemente fortalecida porque ha habido varias resoluciones de jueces y el debate, por desgracia, continúa avanzando y no solo eso, se aprobó de volada en diputados, en Senado, en los órganos estatales. Le van a hacer caso desde Morena a este ordenamiento judicial cuando ya dejaron un precedente de que van sobre la ley, pasando por encima de la ley con tal de dar el grito el 15? Fíjate que ese es justo el mejor ejemplo de quienes dicen que el Estado de Derecho en México está no solo violentado, sino quebrado. Si el poder Judicial no es atendido en sus resoluciones y el Poder Legislativo cree que no tiene límite, y lo que estamos viendo es un gobierno que es capaz de hacer cualquier cosa o casi cualquier cosa para conseguir sus objetivos, pues le dan la razón a quienes dicen desde fuera de México y el interior que hay un quebranto del Estado de Derecho. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido ya, así como organismos de derechos humanos del mundo, las Naciones Unidas, por ejemplo, así como la Comisión Internacional de Juristas y también otros gobiernos. Hemos visto ya que el peso de que empezó esta discusión en junio para acá se ha devaluado casi el 25% y entonces hay una tensión muy fuerte porque pues si dan como ejemplo que no obedecen las resoluciones judiciales, imagínate entonces la confirmación que van a tener de que efectivamente en México se pierde el Estado de Derecho. Eso genera una enorme preocupación en México y fuera de México. ¿Y todo con qué? ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de darle una especie de cereza de pastel a López Obrador, que como bien decía Jorge Chaparro, el día 15 de septiembre va a querer presentarlo como parte del grito. Me llamó casi la vergüenza, la atención del comportamiento de los gobernadores de algunos estados, peleándose por ser el niño más aplicado de la clase, y también este fenómeno que hay que revisar, y yo creo que es muy importante, pues del comportamiento de la oposición. En el Senado vimos estos temas, la oposición tiene que hacer una revisión crítica y también en los estados. Vimos en algunos Sí. lugares que la aprobación fue por unanimidad. Lo vimos en Oaxaca, en Sonora hubo Sí. algunos casos y hubo en otras entidades que tiene que ser revisado, Yoli.
Claro. ¿Y qué antecedente nos deja? ¿En qué escenario vamos a estar cuando ya vimos cómo operó el legislativo con esta mayoría de Morena, PT, Verde, en un intercambio de impunidades para que se obtuvieran los votos, chantajes, extorsiones a voces de los opositores, cuando vienen otras reformas también de gran calado? Para empezar, a la vuelta de la esquina otra muy polémica, la de la Guardia Nacional? Está ya a la vuelta de la esquina, la Guardia Nacional cumple 5 años, se han desplegado carteles en la Ciudad de México conmemorativos al hecho y nuevamente se abre no solo la discusión de dónde debe estar la Guardia Nacional, sino que se abre la puerta de una militarización realmente peligrosa en México, Joely. Déjame decirlo así, el tema de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional resulta muy menor. Como parte de la propuesta de López Obrador, quieren modificar el artículo 129 constitucional. Y eso quiere decir que cambian las funciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Este artículo no había sido modificado desde 1917. Y lo que establecía es que en tiempos de paz, las labores de las Fuerzas Armadas no eran otras más que las de la disciplina militar. Ahora lo que quieren es permitir que las Fuerzas Armadas puedan desarrollar todas las actividades contenidas en la Constitución y las leyes que de ella emanan. Es decir, Yoli, lo que nos están diciendo es que las Fuerzas Armadas se van a poder meter en todo lo que se les pegue la gana. Eso sí es de extraordinaria preocupación y yo lo quiero advertir porque lo hemos venido insistiendo y cobra especial preocupación, como por ejemplo ayer, cuando elementos del ejército mexicano se presentaron en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México para ver el tema del paro de los trabajadores de justicia. Pero ¿qué tiene que hacer el ejército en eso? Es realmente la construcción de una ruta muy autoritaria, de un gobierno totalitario, y eso preocupa profundamente. ¿Qué oportunidad, qué esperanza le ves al cambio de gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum, con las designaciones en seguridad, en Marina, en el Ejército? ¿Puede haber un tanto de contención para empezar con esta reforma? Hay muchas personas que tienen la esperanza que una vez que Claudia Sheinbaum esté en la presidencia pueda ejercer un mandato libre. Yo no comparto ese optimismo. No comparto ese optimismo porque más de la mitad de las personas que están en su gabinete son esencialmente piezas claves de López Obrador. La secretaria de Gobernación es de López Obrador, el secretario de Hacienda, el secretario de Defensa y de Marina fueron operadores claves de las megaobras de López Obrador, de educación, de bienestar, de trabajo, de economía. Es decir, una parte importante del gabinete le va a dar más cuenta a López Obrador que a Claudia. En las cámaras tenemos a dos coordinadores, bien Adán Augusto, bien Ricardo Monreal, que me parece que están más cerca de López Obrador que de Claudia. Y te diría, ella va a tener un margen mientras no cambie ni forma ni fondo. Y si no fuera suficiente, están queriendo proyectar en Morena a quien estuvo 6 años en el gabinete de López Obrador y a su hijo. Es decir, Claudia va a estar acotada por todas partes. Yo no creo que por lo menos los próximos 3 años ella vaya a tener mucho margen de maniobra, más aquella de la forma. No me gusta decirlo, no me gusta pensarlo, pero creo que tiene más la figura de vicepresidenta. El 15 de septiembre está a la vuelta de la esquina. Hoy celebramos la libertad, la justicia, con todo y sus asegúnes, evidentemente, una transición que ha favorecido a los que antes eran opositores y hoy están en el gobierno, una transición incluso pacífica. ¿Qué celebrar? Evidentemente el 15 de septiembre, que también es el último grito del presidente López Obrador. Mira, muchos entendemos que este es un momento crítico, es un momento de regresión. Yo soy de las personas que piensa que no podemos dejar de insistir en los valores de libertad y defensa de nuestros derechos, en alzar la voz. Vamos hacia un nuevo régimen y tenemos que repensarnos y reorganizarnos. Habrá quienes estén muy contentos y crean que este es el camino para fortalecer la democracia. Ese es el contexto del México polarizado y dividido que hoy tenemos. Sin duda habrá mucha gente que el día 15 celebre con López Obrador, pero vemos quienes vemos que las formas que están tomando son extraordinariamente peligrosas. No compartimos las prisas. La reforma del Poder Judicial era necesaria, pero no en estos términos. Y eso abre una pista que en el futuro nos va a tener que llevar a una reflexión más profunda sobre nuestras libertades y derechos, Joely. Emilio Álvarez y Casa, como siempre, un gusto platicar contigo. Que tengas muy buena noche. Muchas gracias, muy buena noche, muy buen fin de semana. Igualmente.